en cuanto tú gustes, Florence. Bueno, no, entonces nomás decir que les deseamos la bienvenida, que hoy tenemos una sesión sobre una temática muy precisa que está a cargo de nuestro socio partenaire, ¿eh? El grupo FIGA, con la participación del experto que es Armando Cruz. Así que es una primera iniciativa que lanzamos y que se supone desde Alfa y con FIGA va a declinarse a lo largo de los meses por venir sobre temas justamente de gestión financiera y de fiscalidad, esperando prestar un servicio tanto a nuestros miembros que están radicados en Francia y operan en Francia, como a aquellos que desde Argentina se puedan conectar y se interrogan sobre la fiscalidad francesa, que son temas que abordaremos en los próximos tiempos. Ya que sin más, lo dejo en manos de Armando. Perfecto, muchas gracias. Insisto, un placer empezar a colaborar con Alfa, sobre todo en estos temas tan importantes que muchas veces se dejan de lado. Y como le expresaba en la invitación, el tema va mucho de la mano por bueno, el momento coyuntural que atraviesa Francia, una situación en donde se debate el proyecto de ley de finanzas. Entonces, lo que necesitamos ahora, más que nunca, sobre todo como extranjeros, es tener una claridad de hacia dónde vamos, qué opciones podemos todavía utilizar y sobre todo, qué cambios se pueden avecinar. Entonces, sin más dilación, comparto mi pantalla. Entonces, realmente el título de esta presentación es Ahora o Nunca, estrategias fiscales de último minuto, sobre todo por dos temas. Como les comentaba, estamos en procesos de cambio y se está acabando el año. Entonces, si hay un momento para actuar, ese momento es ahora. Entonces, ¿qué nos trae justamente a este webinar? Pues la realidad es el estado de las cuentas públicas en Francia. La realidad es que hay un gran déficit y el gobierno francés está buscando por todos lados dónde recuperar ese dinero. ¿Y por qué no? Quizás preguntarle a esas grandes estrellas como Kylian Mbappé si pueden hacer un pequeño préstamo para llenar ese hueco en las arcas públicas. Pero bueno, es el reto al que se enfrenta Michel Barnier, que es el primer ministro ahora de Francia. Entonces, en ese marco, el ministro de Finanzas y Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, él es claro. Y él nos dice que la situación de las finanzas es grave. No da más vueltas, él es concreto y yo creo que por eso tiene esa expresión. Yo no lo culpo, estaría en la misma circunstancia si volteamos a ver las cifras. Y las cifras nos dicen que en Francia el déficit público alcanza el 6% del PIB. Si nos vamos en términos de gasto público, vemos que el gasto supera 38% de los ingresos. Es decir, el gobierno francés gana 100 euros y gasta 138. En ese contexto, nos vamos a una situación de una deuda pública que alcanza el 112%, el 112% del PIB. O sea, este es en donde estamos en Francia ahora. Entonces, en esa circunstancia, se está discutiendo el proyecto de ley de finanzas 2025. Y es un auto que tiene que tomar dos caminos. Por un lado, está la parte de la disciplina financiera y por otro, que se discute mucho desde el ámbito político, la justicia social. Para el político, para vender un poco más de imagen, siempre se argumenta que la idea es el equilibrio, que se busca un poco de las dos. La realidad, y creo que ustedes no me dejarán mentir tampoco, es que siempre hay un aspecto que prima más sobre el otro. Entonces, en términos reales, ¿cómo se está traduciendo ese proyecto de ley de finanzas? En este debate, vemos que una de las primeras medidas es la reindexación del barème d'impôt sur le revenu. Esa es una medida positiva para el contribuyente en la realidad, porque permite reducir un poco, marginalmente hablando, realmente, la cantidad de impuesto a pagar. Pero siguiendo en esta tesitura de la justicia social, vemos también que se habla sobre crear más impuestos o regresar esos impuestos a las grandes empresas. Por supuesto, eso siempre va acompañado del discurso de hay que crear más impuestos para los más ricos. Por supuesto, en el discurso de la redistribución de la riqueza. Ahora, ¿qué situación tenemos? La realidad. Detrás de ese discurso de justicia social, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Y yo creo que el député Charles de Courson es claro
en el objetivo de la ley de finanzas para este año y seguramente de las que vienen. El objetivo es limitar la posibilidad de los contribuyentes de recurrir a dispositivos de optimización fiscal. Ese es el objetivo. Ha sido claro, es por eso que estamos aquí, porque realmente en ese contexto tenemos a un contribuyente que está soportando una gran carga fiscal para llenar un hueco que no precisamente fue utilizado, pues, ese dinero, para bien del mismo contribuyente. Entonces, por esa razón, yo creo que Alfa hace bien en preocuparse, en ser consciente de esta situación, en crear estos espacios, en difundir esta información. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca debemos aprovechar esas condiciones actuales que todavía están presentes, aprovechar esos dispositivos fiscales que siguen vigentes, sobre todo para optimizar nuestra situación actual. Esa es la razón por la que estamos aquí. Gracias, Alfa, por esa preocupación, por esa perspectiva. Y bueno, si venimos a hablar de estrategias, pasemos ya directamente al tema, que son los diferentes dispositivos de optimización fiscal, y quiero hacer énfasis aquí de carácter inmediato. Entiéndase eso como acción que realizamos en 2024 para reducir impuestos y fiscalidad de 2024. ¿Y qué lista de dispositivos fiscales de optimización sería si no empezamos con el más conocido, quizás el más difundido, que es el PWR? Pero tal vez haya alguien que no lo conozca tanto, que no esté tan familiarizado. Y como pueden imaginar, creo que el nombre es bastante autoexplicativo, el principio del plan de épargne retraite es justamente crear un dispositivo de ahorro para el retiro, y aquí viene la particularidad que permite deducir 100% de las aportaciones que se hacen para este ahorro. Y aquí, si tienen una libretita al lado, un poco para empezar a manejar mejor estos conceptos, aquí el término clave es deducción. El PV genera una deducción de todo lo que ahorremos, una deducción. ¿Y cuáles son esas ventajas que genera? Como lo decíamos, es una ventaja fiscal inmediata. Lo que ahorres en este año se reduce o se deduce, para ser preciso, de este año. El segundo tema es la flexibilidad en el retiro de los ahorros. La realidad es que anteriormente la única forma de disponer de ahorro para el retiro era bajo forma de rente viagère, es decir, mes con mes se daba una renta. Pero imaginen llegar a los 80 años, tener una emergencia económica, saber que tienen un ahorro de 100,000 euros y no poderlo utilizar porque el dispositivo los obliga a utilizar su dinero en rente viagère, mes con mes. Bueno, el PUR les permite recuperar ese dinero en forma de capital, por si llegan a tener alguna emergencia, puedan disponer de ello en el momento del retiro. Evidentemente, la idea es usar el dinero en el retiro. Sin embargo, hay opciones de retiro anticipado. Y no son condiciones que yo les deseo en un primer momento, porque hablamos de temas como invalidez, por ejemplo. Obviamente no lo deseo. Sin embargo, si hay un tema, una opción de retiro anticipado que vale la pena señalar, es la adquisición de la residencia principal. Es decir, puede que sean algunos jóvenes que empiezan a ahorrar para el retiro con PUR, optimizan su fiscalidad durante un tiempo y llegado el momento desbloquean su ahorro para adquirir su residencia principal, sabiendo que no pueden desbloquearlo para otra razón. Entonces se vuelve bastante interesante. También permite tener soportes de inversión mucho más variados, una rentabilidad mucho más atractiva y sobre todo, y lo más importante, es una inversión modulable. Es decir, que podemos empezar muy dinámico en un principio y conforme nos llegamos al retiro, disminuir ese nivel de riesgo. Es bastante modulable. Este es el primer dispositivo y, por favor, anoten, deducción es la palabra clave de PUR. Después, segundo dispositivo, mucho menos conocido que PUR, es LODEON. Y LODEON es el acrónimo de la Ley para el Desarrollo Económico de los Territorios de Outremer. Entonces, nuevamente, es una ley bastante explicativa. El principio es justamente eso, incentivar la inversión y el desarrollo económico en los territorios de ultramar, ofreciendo beneficios fiscales a empresas y contribuyentes que invierten en estos territorios. Tiene un componente social muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son esas ventajas precisas? Es una reducción fiscal one shot. ¿Por qué le decimos one shot? A diferencia de otros dispositivos que te obligan a estar unos 5 años tal vez o más,
en el dispositivo, en Lodeom se hace la inversión en el año en cuestión y al siguiente no tienes la obligación de rehacerlo, no continúa, es one shot, es una sola intervención que se puede rehacer el año que viene, por supuesto, pero no hay obligación de permanecer muchos años. Otro tema importante, y aquí viene la segunda palabra importante a retener, reducción. Mientras que PVA genera una deducción, Lodeom es una reducción, es decir, Lodeom ataca directamente al monto de impuestos. Entonces, la reducción que nos da Lodeom siempre es superior al monto invertido. Es decir, si ustedes invierten 2.000 euros en Lodeom, por ejemplo, la reducción fiscal no puede ser menos de 2.000 euros. Siempre es superior a ese monto. Y la rentabilidad que tenemos en este dispositivo es de entre el 10 y el 21%. Y esta rentabilidad, para que puedan estar más seguros al respecto, no depende de la especulación. Depende del momento del año en que se hace la inversión. Entre más pronto se haga, más alta es la rentabilidad. Es decir, si lo hacen en enero, tendrían una rentabilidad de 21%, pero si lo hacen en diciembre, muy seguramente será de 10. Entonces, ese es el factor. No se preocupen, vamos a ver ejemplos aplicados de cómo funcionan. Permite diversificar en sectores estratégicos y, como decía, es disponible para empresas. Entonces, Lodeom, nuestro segundo dispositivo. Tercero, y este es muy francés, muy, muy, muy francés, la inversión forestal y vitícola. ¿En qué lugar estaríamos si no podríamos invertir en vino? Entonces, el principio es claro, ¿no? Son inversiones orientadas a mantener espacios forestales y viñedos, sectores que tienen un fuerte vínculo cultural y económico en el país. Sus ventajas, y aquí quisiera parar un poco solamente para decir que este es uno de los primeros dispositivos que se vio afectado por los nuevos proyectos de ley de finanzas. Mientras que ahora la reducción es del 18% del monto invertido, anteriormente era del 25%. 7% menos. Es una cantidad bastante importante. Entonces aquí empezamos a ver cómo ya empiezan a degradarse esas rentabilidades. Otro tema importante es que es un dispositivo que está exonerado del impuesto sobre la fortuna inmobiliaria. Otro muy interesante es que está exonerado en un 75% del impuesto de transmisión patrimonial. Es decir, conviene mucho para aquellos que desean transmitir patrimonio y disminuir en la medida de lo posible la fuerte fiscalidad que se encuentra detrás de la transmisión de capital. Es una inversión de largo plazo con una rentabilidad muy estable, que de hecho aquí en Francia una de las inversiones que ha mantenido mucho su rentabilidad pese a las condiciones eh, rocambolescas de los últimos años es la inversión vitícola. Y además permite diversificar en activos que son tangibles. Es más, aquellos que invierten en el aspecto vitícola pueden recibir como parte de consideraciones de los productores vitícolas cajas de vino. Entonces tienen como vinos de sus propias inversiones, entonces bastante simpático en ese sentido. Entonces, digamos que este es el primer grupo de inversiones de dispositivos que permiten optimizar, digamos, inmediato, ahora, sin que eso signifique que son lo único que existe o lo mejor. Hay que tener en cuenta que esto es un primer paso y que nos ayuda también a conocer dispositivos para mejorar la planeación fiscal del siguiente año. Ahora, quiero pasar al segundo bloque, bastante, bastante rápido, que son los dispositivos patrimoniales, pero enfocados en el sector inmobiliario. Y si tuviéramos que decir cuáles son los elementos que van a ser más afectados por la ley de finanzas y por estas evoluciones, son los dispositivos inmobiliarios. Primer ejemplo, Ley Pinel. Quizás algunos de ustedes la conozcan, ya bastante degradada en términos de rentabilidad. No estamos aquí para discutir si son buenos o malos dispositivos, si cumplen o no con sus objetivos. Pero si lo vemos desde el punto de vista únicamente fiscal, ya es una ley muy degradada que no vale realmente mucho la pena seguir considerando. El otro dispositivo que realmente se ha visto afectado, no al grado de Pinel, pero que ha generado mucha controversia es el régimen LMNP, Locación Meublé Non Professionnelle. Seguramente están familiarizados con Airbnb.
Seguramente han escuchado muchas veces este discurso de que Airbnb ha distorsionado el mercado inmobiliario. Y eso ha sido también en ayuda de este régimen fiscal privilegiado. Y es bastante privilegiado, porque el principio es justamente rentar inmuebles amueblados sin que las ganancias excedan cierto plafón. Esa es la condición general. Pero ¿por qué es un régimen muy, muy privilegiado? Porque su principal ventaja es la amortización del valor del inmueble y de los muebles, justamente, del mobiliario. Y es que esta amortización es la clave. No vamos a entrar aquí en el detalle, pero la amortización es justamente un elemento que permite generar ingresos fiscalmente exentos. Es decir, que un bien LMNP permite generar ingresos y fiscalmente hablando, esos ingresos no son considerados para el cálculo de impuestos. Es ahí, justamente, imaginen la gran ventaja. Imaginen que tiene un Airbnb en términos, en época de las Olimpiadas, una gran cantidad, un buen ingreso fiscalmente exento. Por eso es una ley, un régimen que está sobre la lupa. Permite tener la posibilidad de deducir como beneficios industriales y comerciales, deducir esos cargos, esas amortizaciones. Es un régimen que a diferencia de la locación tradicional, que es 100% inmobiliaria, esto es más comercial. El bien, más que una casa o un departamento, es un activo comercial y funciona como tal. De ahí las ventajas que tiene contablemente hablando. Tiene flexibilidad en tipos y plazos de arrendamiento, mientras que hay obligaciones con la locación tradicional en tiempos, con la LMP no, se pueden hacer contratos de corta duración. Y otro tema muy, muy interesante, recuperar la TVA. Entonces, el MMP es un régimen muy interesante, pero que en vista de esas mismas ventajas, está en duda, ¿no? De continuar con esas condiciones. Y el segundo dispositivo, que es mucho más, digamos, sólido, fiscalmente hablando, que la LMP, es la ley de Normandía. La ley de Normandía, el principio es buscar bienes degradados, generar trabajos, hacer trabajos de renovación para que puedan rentarse esos inmuebles. Ese es el principio, bastante básico. Pero ¿qué nos da como ventaja? La ventaja es clara, una reducción de hasta el 21% del monto invertido durante una duración trienal que va de 6, 9 a 12 años. Para beneficiar del 21% hay que estar 12 años. Si están 6, es 12%, si están 9, es 18. Pero vamos a ir al máximo. Un proyecto de 12 años, 21% de reducción fiscal es enorme. Por ejemplo, si tomamos una inversión de 300.000 euros, por poner una cifra, en un departamento en Lyon o donde sea realmente, nos genera una reducción de impuestos de 63.000 euros durante 12 años, es decir, 5.250 anuales de impuestos. Y la ventaja es que este dispositivo está previsto que continúe al menos hasta 2026. Entonces, hoy en día, algo que está recuperando dinamismo en vista de que Piñal está degradado y que el MMP va a cambiar, es ley de Normandía. Entonces, para ir cerrando esta intervención, ¿cómo aplicamos estas estrategias? ¿Cómo se materializan? Vamos a ver tres casos bastante rápidos. Caso uno, tenemos a María, que recientemente tiene un aumento de salario, ahora gana 3.500 al mes, sabe que su carga fiscal va a aumentar, pero ella lo que quiere es reducir impuestos, por supuesto, pero también constituir un capital para comprar su residencia principal. Objetivos 2, una inversión de capitalización, es decir, que genere dinero. Ella quiere una inversión que al cabo de unos años le dé un capital para aportar en su compra de residencia principal. Y sobre todo quiere una operación segura y sencilla. O sea, es el tipo de personas que dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero ahorrar todos los meses una cantidad y más de eso no quiero saber, lo cual es bastante válido. Y para ella, esta es su situación de origen. 3.500 al mes, 42.000 al año,
si no tiene ningún otro tipo de dispositivo, tiene que pagar 4.626 euros de impuestos. Para ella, utilizamos una estrategia basada en el dispositivo de Normandie. Gracias a ese dispositivo, logramos tener una reducción de 4.560 euros. A ella nada más le quedarían a pagar 66. Pero ¿cómo funcionaría en la realidad, financieramente hablando, para María esta estrategia de Normandie? Para ella, basta con hacer un ahorro de 458 euros al mes. Aquí la particularidad es que una parte de esos 458 euros va a traducirse en una reducción fiscal. Es decir, ella mete 458 euros al banco para ahorrar y ese ahorro genera una reducción de 380 euros al mes. Es casi una proporción del 80% de lo que ahorra es una reducción fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, durante 9 años que dura su proyecto de Normandie, ella ahorró 49.464 euros, que corresponden a estos 458 durante 9 años. Y sobre esta cantidad, ella recibió una reducción fiscal de 40.000 euros durante 9 años. Finalmente, recordemos que ella lo que quiere es capitalizarse. O sea, si bien tuvo una buena reducción fiscal, 380 euros por mes, que es bastante, lo que ella quería era un capital. Y al final de la operación, si bien ella ahorró 49.000 euros, o sea, puso de su bolsillo esos 49.000 durante 9 años, al final de la operación salió con 65, que sería como meter en un libre A estos 400 euros con una rentabilidad de 6%, en el peor de los escenarios. Entonces, Conteplan Fiscal de Normandie, el dispositivo de Normandie, funciona de esa manera: un ahorro mensual que genera una reducción de impuestos y que al final de 9 años, principalmente, genera un capital que puede salir libre de impuestos. Ese es el primer caso. Segundo caso, tenemos la situación de Antoine y Camille. Se acaban de casar, tienen muy buen nivel económico, buenos ingresos. Bueno, por supuesto tienen que pagar el impuesto consecuente. Son muy jóvenes. No saben si quieren vivir en Francia tanto tiempo, por lo cual no quieren encadenarse con un dispositivo de larga duración, como por ejemplo de Normandie, que son 9 años. Ellos quieren algo pues más one shot. Sin embargo, saben que quieren pasar su retiro en Francia. Entonces tenemos esos objetivos: reducción fiscal inmediata y ahorro para el retiro. Su situación, fácil: tienen que pagar 7.600 euros de impuestos. ¿Qué hacemos con ellos? Su estrategia se basa en dos ejes. Primer paso, aplicación de POER, por ejemplo. Si cada uno ahorra 150 euros al mes, al año ahorran 3.600. Y vemos cómo de los 7.000 bajamos hasta 6.500, un ahorro de 1.080 euros. Y esto no es coincidencia. Aquí juega mucho esto, la tranche marginal d'imposición, la TMI de 30%. ¿Por qué? Porque todo lo que ahorren en PUR, 30% se reduce de los impuestos. Entre más ahorren acá, más bajan por acá. Siempre en la proporción del 30% de la TMI. Entonces, primer paso, PUR. Ya reducimos 6.552. Segundo paso de la estrategia es aplicar LODEOM. Tenemos que reducir 6.552 euros. Una rentabilidad, por ejemplo, de 17%. Eso nos obliga a hacer una inversión de 5.600. ¿Por qué 5.600? Fácil. Yo sé que les gustan las matemáticas. Es nada más dividir 6.552 entre 1.17. Eso nos da el monto de inversión a hacer en LODEOM para borrar este impuesto. Finalmente es una ganancia fiscal de 952 euros. ¿Cómo se traduce ya su situación? Vemos aquí
el PUR, vemos aquí la reducción LODEO y logramos llegar a un balance cero en impuestos. Si revisamos el balance, vemos, como les comentaba, un ahorro de 3,600 en PUR, su inversión de 5,200 en LODEO, su ganancia fiscal total fue de 2,032. Es decir, en lugar de pagar, véalo de esta manera, en lugar de pagar 7,632 que se van, que se pierden y jamás lo van a volver a ver, al menos no en forma de patrimonio, en lugar de pagar esto, ellos invirtieron 5,600. Redujeron estos 2,000 € de su carga impositiva. Y finalmente su ahorro PUR es para ellos, es su ahorro, está dentro de su patrimonio. Entonces, como pueden ver, las estrategias se pueden combinar. Y finalmente, el caso de una familia que tiene un portafolio bastante diverso, ya no les interesa tanto de fiscalizar porque pues tienen 2 hijos, tienen bastante reducción gracias a eso. Entonces, sus objetivos nada más es una reducción, sí, pero quieren diversificar y algo que les permita optimizar la transmisión de patrimonio. Su situación es esta: 908 € de impuestos. Aquí podemos utilizar, por ejemplo, una inversión vitícola para diversificar. Tienen que reducir 908 € de impuestos. Si utilizamos la inversión vitícola, sabemos que hay un rendimiento de 18 sobre el monto invertido. Si ellos invierten 5,000 en este tipo de dispositivos, tienen una reducción, una ganancia fiscal de 900 €. Es decir, su situación pasa de 908 € a únicamente una deuda de 8 € fiscal. Mientras que ellos tienen un ahorro, un patrimonio, esos 5,000 € no se pierden, no es que se los den a alguien y ya no son suyos, no, su patrimonio. Tienen su ahorro de 5,000 €, tuvieron esa ganancia fiscal de 900, y si al cabo de 5 años quieren salir y recuperar su patrimonio, pueden salir con un capital de 5,800 €, con una rentabilidad de 3%. Entonces, como pueden ver, esas son las aplicaciones. Son ejemplos concretos de cómo se traducen, cómo se ven, cómo afectan la situación de cada familia, dependiendo de su situación, sus objetivos y su perspectiva. Evidentemente no podemos recorrer todo. Entonces, para aquellos que escribieron en el formulario de inscripción que les interesa conocer más, por ejemplo, sobre convenio para evitar doble imposición, la deducción de pensión alimenticia y ayuda económica a padres, eso lo pueden deducir. Si ustedes le envían dinero a sus padres en Argentina, por ejemplo, ustedes pueden deducirlo. Es una posibilidad. Aquellos que quizás no saben cómo funcionan los frais de kilometrage, para algunos es mejor utilizar esta deducción que el 10% que te da el gobierno francés directo. Otros me preguntaron, ¿qué puedo hacer con mi auto? Bueno, existe la posibilidad de deducir en el marco de la locación avec opción d'achat, pero hay ciertas condiciones. Hay otros créditos como garde enfant, salarié a domicilio, o inclusive la posibilidad de instalar un centro de carga para el vehículo eléctrico. No podemos recorrer todo ahora, pero aquellos que quieran conocer más, ver cómo pueden aplicarse estos dispositivos a su caso particular, pueden escribir directamente a Alfa o pueden escribirme directamente para poder concertar una cita y hablar del sistema particular para cada uno de ellos. Por supuesto, en el entendido de que los abonados Alfa tienen ese privilegio justamente. Entonces yo los invito a adherirse a esta asociación. Y finalmente, vemos la diferencia entre un contribuyente sin información y un contribuyente informado. Son bastantes, sobre todo en términos de poder adquisitivo. La conclusión a la que quiero llegar con todo esto, y para no extenderme mucho más, es siempre es necesario buscar ayuda. ¿Por qué? Porque los dispositivos están ahí, pero hay condiciones que son importantes a respetar. Y si no se respetan a cabalidad, generan más problemas que soluciones. Entonces, les agradezco su atención
su presencia y de nueva cuenta gracias a Alfa. El código QR pueden escanearlo y pueden ir directamente a una página para agendar una cita, si no pueden escribirme, o de lo contrario directamente a través de la comunidad Alfa y con mucho gusto poderlos asistir. Entonces, pues muchísimas gracias y quedo abierto a sus preguntas o comentarios. Espero que haya sido de su interés. Digo, muchísimas gracias por tu presentación con la claridad que conocemos de tu parte y la calidad de las diapositivas muy explícitas, por cierto. Y Armando, lo que podemos hacer con Ujú, miras a futuro, futuro próximo, ujú. es desarrollar presentaciones de este tipo muy puntuales sobre la fiscalidad para empresas, ¿no es cierto? ¿Mm? Totalmente, Puesto que hoy está tocaste más bien la fiscalidad de los particulares, particular. digamos, ¿no es cierto? Exactamente, Y por eso, exactamente. amigos, Armando le ha puesto ese título de ya, ya mismo, porque efectivamente no es una noticia para nadie. El plazo fiscal nos corre, ¿ah? Ujú. Y está a pocas semanas, ¿no? Rosana, uy, Sí, sí, muchas gracias, súper claro, con las slides súper dinámicas y muy ameno cómo llevaste el webinar. Lo que quizás para una próxima ujú, conferencia, lo que me parece interesante es también el impacto que también puede cambiar con la Ley de Finanzas 2025, porque sí, están todos los dispositivos fiscales que puede llegar côté entreprise, que sí, pueden, jeune entreprise innovante, que por suerte lo vuelven a mantener. exacto. Crédit d'impôt que se mantiene, pero hubo mucha duda para las empresas en innovación. Y por otro lado también côté Business Angel, que es Ujú, una forma también de invertir en les jeunes entreprises, había una deductibilidad fiscal del 18%, después que sí, quizás ahora es 25%. Entonces hay muchas cosas que quizás una vez que pase la ley estaría bueno hacer un refresh de lo que... exactamente, exactamente. Sí, muy pertinente tu observación, Rosana, efectivamente. Está, puesto que estamos en momentos de transición, ¿no es cierto? Sobre todo, entonces, digo, ahorita es un poco más que nada ser consciente de que van a haber cambios. ¿Cuáles? No sabemos precisamente, no todavía, pero como lo mencionabas, pronto lo sabremos y habrá que actuar en consecuencia. Sí, Armando sí, y porque Rosana, es... ¿qué Perdón. plazo, qué horizonte se maneja para, qué vislumbran ustedes? O sea, bueno, yo ayer estuve, por ejemplo, en una reunión en la que todo el ecosistema de innovación está súper movilizado, hay diputados que también impus, porque bueno, en la innovación, si sacan los beneficios fiscales, es un drama para las empresas y las startups y las empresas. Lo que también lo que es muy atinado también es que los dispositivos, y está muy bien explicado en los ejemplos, no es lo mismo, lo que es importante es para quién es Ujú. el dispositivo. Acá vimos los particulares y las empresas también, no es lo mismo una startup que una pyme o un gran corporate que debe tener sus fiscalistas y así que los plazos, la ley y tiene que pasar. Creo que es diciembre, ¿no? Eso es, Sí, dejo sí, sí. Armando, o sea que principio de Este año, año claro, próximamente. y se sabrá bien qué es lo que, nuevos dispositivos, pero sí, toda la parte de financiamiento es un tema clave. Financiamiento de cómo deducir para los impuestos y cómo financiarse. Y Con Juan Totalmente. confirman, Martín. Rosana, que está ese mundo de la innovación está en ebullición, ¿no? Ah, Ante sí, esa sí, sí, sí. perspectiva. Terrible. Pero ahora, bueno, lo que la semana pasada estaba complicado, hay cosas que parece que están estabilizando un poco positivamente. Bueno, de mi parte nada más mi intervención es, y es algo que más preocupa a los clientes que tengo, es sobre todo cambios en el MMP, por ejemplo, porque una vez que entras en un proceso, en un engagement finalmente con el Estado, entonces hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con las personas que ya hicieron inversiones, que ya entraron vamos, con ciertas reglas del juego y pues luchan porque esas reglas de juego por las cuales entraron sean perennes, al Sí, menos para sí. ellos. Y sí. Los nuevos, quién sabe, pero que al menos las condiciones sean perennes para aquellos que ya entraron. Entonces, mucha incertidumbre,
pero bueno, nuevamente el espacio que creamos es perfecto para eso y poco a poco vamos desarrollando más y yo creo que la siguiente sí sería para empresas que yo me especializo más que nada en pequeñas, medianas empresas y emprendedores. Ya las grandes, es que las grandes empresas, ellos juegan en otra liga, ellos Sí, juegan en sí, otra liga, y sí, entonces, sí, 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 no, no, pero los emprendedores, o sea, toda la parte de startup, crecimiento, financiamiento, bueno, al principio para poder pagar impuestos tienen que tener un EBITDA positivo. sí, en primera, Pero bueno, entonces que no siempre es el caso, pero cuando entonces está todo esto, pero bueno, me pareció muy ameno como el formato, me pareció muy interesante, ameno, no largo y bueno, me pareció muy bien, muchas gracias. no, al contrario. Entonces, bueno, que así sean los siguientes. Yo les agradezco mucho su tiempo y pues ya próximamente podemos platicar y ya empezar a planificar cómo llevar los siguientes para el próximo año. Muchísimas gracias, Armando, por esta primera vez, ¿ah? Y Sí. vamos ya mismo a pensar el curso de las presentaciones siguientes. ¿M?